Bienvenidos, queridos amigos, haciendo esta presentación para que podamos aprender juntos sobre esta tema. Y el tema que vamos a hablar en esta oportunidad es: Jesús anunció su segunda venida, Juan 14, del 1 al 3, en su contexto. Muy bien, para comenzar este tema vamos a hacer una pequeña oración para que, así como están con nosotros nuestro papito, nos siga acompañando. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de compartir esta nueva temática con nuestros amigos, nuestros hermanos del canal y con los que están en directo. Que esta presentación pueda ser útil, edificante y sobre todo vivificante a los que lo van a escuchar. Te agradecemos por tu presencia y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar este tema leyendo lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16 al 17. Y dice de la siguiente manera: ¿no saben o no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Cuando Pablo comenzó a argumentar esto, tenemos que tener en cuenta de que Pablo estaba hablando de una comunidad que habían sido no creyentes, o sea, eran paganos, o adoraban, o eran creyentes de sus dioses, los dioses que tienen que ver con el Roma, o los dioses griegos también. Y con respecto a la destrucción, desde mi perspectiva, pienso que eso de destruir podría ser un agregado, porque Dios no destruye, lo hemos dicho varias veces en estas temáticas. Pero para introducirnos al tema que nos compete hoy, vamos a comenzar con lo siguiente. El pasaje que vamos a desmenuzar y estudiar en esta oportunidad se ha utilizado para generar una expectativa de éxodo a un lugar celestial. No me malinterpreten. Es muy válido esa interpretación, o también es muy válido ese deseo, podemos decirlo. No hay nada de malo en desear vivir en un lugar feliz. De hecho, es importante estar en un lugar feliz y seguro donde te puedas sentir, con tus familiares, con los que te quieran, los que te aman. Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, sería muy sensato entender el contexto textual del dicho pasaje. En esta presentación voy a presentar una perspectiva un poco diferente a lo que le aplican las religiones o le aplican las religiones a este texto. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos que tener en cuenta algunos puntos antes de abordar cualquier texto de la Biblia, pasaje, capítulo o libro. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente: los subtítulos de los capítulos son condicionados con la religión o la denominación de cada editor. ¿Y por qué digo editor? Porque lo que tenemos ahora, por ejemplo, que tengo aquí en mi mano, la versión Nueva Traducción Viviente, es una edición e interpretación. ¿Bien? Entonces, el editor que hizo, porque fabricó esta Biblia, tiene en cuenta su sesgo religioso y su trasfondo cultural de su época, o sea, de la época actual, y de donde él aprendió ciertas doctrinas. Como por ejemplo, muchas de las doctrinas que enseñan el cristianismo en general no tienen nada que ver con lo que enseñó Jesús a sus primeros discípulos. De hecho, como hemos visto en algunas temáticas anteriores, la mayoría de las doctrinas que tienen las iglesias están basadas en textos prueba o escritos de Estado. Eso por un lado. Lo siguiente que tenemos que considerar es: las verdaderas traducciones están libres de interpretaciones, o sea, que solo es el texto en otro idioma, que no es el griego, arameo y hebreo. O sea, quiere decir de que las verdaderas traducciones solamente están traducidas literalmente a cada idioma, ya sea en español, en alemán, en portugués, en inglés, etc. Lo siguiente: el sistema religioso ha manipulado la Biblia a su conveniencia para adoctrinar
a la gente con sus dogmas. Y eso es algo muy evidente y lo vemos día a día cada vez más. Muy bien, dicho estas cosas, vamos a leer juntos el pasaje de Juan 14, del 1 al 3. ¿Tienen sus Biblias aquí, allí? Vamos a leerlo de aquí y yo voy a leerlo también de aquí. Juan 14, espérame un toquecito. Juan capítulo 14, del 1 al 3. La adición o la interpretación, la cual voy a leer yo, está basada en lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Como les dije, tenemos en cuenta esos detalles que habíamos dicho al principio. Puede ser un poco diferente a la Reina Valera 60, que es la más clásica que se lee o se utiliza. Y algunas personas la dogmatizan al punto de que es la única traducción correcta con respecto a los pasajes bíblicos. Muy bien, dice así. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para para llevarlos conmigo, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy. Muy bien. A simple vista se puede ver de que este pasaje nos está hablando de que Jesús está anunciando su segunda venida. Se va a ir al cielo, va a estar un tiempo ahí y luego va a preparar las mansiones, los lugares celestiales y demás, y luego va a regresar con nosotros para llevarnos con él a ese lugar celestial. Eso se cree y se entiende en lo que es la mayoría de las religiones y denominaciones cristianas. Sin embargo, cuando nosotros analizamos este texto, nos daremos cuenta de algo muy diferente. Por ejemplo, vamos a desmenuzar las palabras, ¿bien? Las palabras claves para poder entender bien qué quiso decir Jesús a sus discípulos. Análisis de las palabras griegas. Las palabras casa de mi padre o hogar de mi padre, en el diccionario Strong su referencia es 3614 del griego. Y la palabra es oikia. Oikia. Y quiere decir residencia, por implicación, o sea, figurativamente y literalmente, por implicación familiar. Hogar, hogar de familia o casa. Muy bien. Y del padre no hay mucha diferencia. Casa del padre, de mi padre o del padre. Bien. Ya nos estamos dando cuenta que es una casa. Luego nos daremos cuenta que esa casa no es en un lugar fuera del planeta Tierra. Bien. Avancemos. La siguiente palabra que vamos a ver es la siguiente palabra. ¿Cuál va a ser? Bueno, para que quede más claro en esto, es importante, algo que me estaba olvidando, es la raíz etimológica de oikia. La raíz etimológica, o sea, la raíz de la cual esta palabra tiene sus raíces etimológicas, quiere decir que para entender bien en profundidad cómo nació esta palabra, hay que ir a la raíz etimológica, o sea, la raíz de esta palabra. La primera palabra que se escribió o se dijo con respecto a esto. La palabra que le estoy diciendo es oikos. En el diccionario Strong es G3624. Y quiere decir lo siguiente: morada, más o menos con un pequeño espacio, o literalmente y figurativamente. Por implicación, morada familiar, más o menos relacionado literalmente y figurativamente. Esto quiere decir que es una casa o un hogar o algo que es acogedor. ¿Vamos hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. Muy bien. Ahora cuando vamos a analizar la siguiente palabra que es, voy a preparar lugar, la palabra lugar en griego es topos. Topos. No de topo de animal, sino topos o topos. Esto significa generalmente espacio, pero limitado por una ocupación. Esto quiere decir que topos es un lugar diferente a un lugar amplio, donde puede haber muchas casas, muchas viviendas, como si fueran mansiones, o un condominio de muchas casas, sino que está hablando de una sola casa. ¿Bien?
La raíz etimológica de la palabra topos la podemos hallar en el diccionario Strong con la referencia G5561. Y quiere decir, en el griego, orá. Y miren lo que quiere decir, hermanos y amigos. Cuarto o salón pequeño, determinado un pequeño espacio de territorio. Cuarto de una casa, habitación. Volviendo al texto, voy a preparar una habitación. ¿Una habitación? Ahí hasta el momento, aparentemente no parece que tenga sentido. Pero cuando vayamos avanzando, vamos a ir analizando y vamos a acabarlo. Vamos a atar los cabos sueltos. ¿Bien? La siguiente palabra es la más confusa a veces. Los tomaré a mí mismo, los tomaré conmigo o los tomaré a mí mismo. Pero, vale la redundancia. La palabra tomaré a mí mismo, en griego, en la referencia del diccionario Strong, es 3880. Y quiere decir, o sea, en griego, paralambano. Paralambano quiere decir, lo recibiré cerca, me asociaré se asociarán conmigo, en relación conmigo, intimar, una analogía de cargo, figurativamente aprender, o acercarse, los acercaré, podemos también decirlo. Entonces, lo que quiso decir Jesús es que los tomaré mismo quiere decir, nos fusionaremos. Así como él decía, mi padre y yo somos uno. Entonces está queriendo decir la palabra que Jesús le estaba hablando a sus discípulos, que él iba a ser uno con ellos. Tomando un poco más de sentido. Bien. La siguiente palabra a analizar es la raíz etimológica de esa palabra, de paralambano, es lámbano. Y quiere decir específicamente entrar, intentar, aceptar, alcanzar, casarse de casamiento, cobrar, obtener, olvidar, prender, quitar, recibir, recobrar, recoger, sobrecoger, tener, tomar. En este texto, específicamente en este verso, en el cual habla de la palabra lambano, significa voy a estar cerca, voy a entrar. Ahora, si está diciendo Jesús que va a entrar, ¿en dónde va a entrar? Aparentemente pareciera que dice que en esta habitación que ha preparado y que el Padre también tiene habitación en ese lugar o en ese espacio. Espero que vayamos entendiendo la idea. Muy bien. La palabra que sigue después, más específica, es cerca. Los tomaré cerca mío. Los tomaré y entraré. ¿Dónde va a entrar? Vamos a prestar más atención en la siguiente. Bien, la siguiente palabra es, y si me fuere. En la traducción del interlineal griego al español, en realidad dice, voy en camino. Entonces Jesús dijo, voy en camino. Entonces podemos traducirlo de esta manera. Y si me voy en camino hacia el Padre, pero vamos a ver la raíz. Dice, la raíz etimológica de esta palabra es poreumai. Poreumai. Y quiere decir lo siguiente. Andar, apartar, camino, ir, salir, seguir, subir, de la raíz etimológica de peirá. Es decir, intento tener una experiencia o contar una experiencia, o tener una experiencia. Entonces aquí nos está diciendo que Jesús va a tener otra experiencia fuera de este mundo, fuera del cuerpo, podemos decirle también, y que luego va a regresar. Ahí vamos bien. Pero cuando Él regrese, si nosotros vemos lo que va a decir lo siguiente, nos está diciendo la siguiente palabra cuando dice, vendré otra vez. La siguiente palabra, traducido al español, quiere decir, estoy volviendo a. Estoy volviendo a. Entonces ya tenemos en cuenta que no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, cree también en mí. En la casa o en el hogar del Padre hay una habitación o hay muchas habitaciones. Y después vamos a ver por qué. ¿Por qué hay habitaciones? O sea, y principalmente una habitación
pequeña, una habitación donde solamente quepan muy pocas personas. Hasta el momento pareciera que no se entiende, porque está el griego y tratamos de transliterarlo al español y por ahí no se entiende. Sin embargo, cuando vamos a leer el contexto mediato, va a tomar más sentido. ¿Bien? Vamos a leerlo juntos, ¿sí? En su Biblia, ahí en su casa, lo pueden leer. Bien. Juan 14, 4 al 25. También voy a hacer algunas explicaciones de algunas frases. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? A ver un poquito, esperemos ahí. ¿Por qué razón Felipe, Tomás le pregunta a Jesús, ¿dónde te vas? En el contexto cultural y religioso de la época de Jesús, cuando se hallaba o cuando llegara el Mesías, él no se iba a ir. Él se iba a quedar con ellos, iban a reinar, iban a destruir a sus enemigos, iban a ser la nación escogida, en la cual la más poderosa de todo el mundo, que en parte lo consiguieron bajo la sombra, ¿no? Pero eso es otro tema. Se demoraron mucho, pero es otro tema, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que los discípulos no entendieron nada de lo que le quiso decir Jesús por medio de una metáfora. Jesús le estaba diciendo que el Padre y él estaban preparando un lugar, pero no para la gente, no para los discípulos, sino para ellos mismos. Cuando yo leí el texto interlineal griego de todo el versículo, la verdad me voló la cabeza, así como a ustedes les pueden estar volando la cabeza, porque dije, entonces estuve leyendo el texto más de 7, 8 años mal. Lo que estaba diciendo Jesús es que Él va a preparar nuestro corazón para venir a vivir allí, junto con el Padre. En otras palabras, Jesús, la conciencia divina del Padre viviente, vino a vivir no solo entre nosotros, sino también vendría a vivir en nosotros. Sigamos leyendo el siguiente. Y Jesús le responde la pregunta. Es como si estamos hablando entre amigos, estamos hablando de un tema específico, y siempre hay uno que pregunta una cosa que nada que ver, y por eso ahí uno se tiene que desviar del tema, explicar otra cosa. Eso es lo que sucedía en ese momento, hermanos. Eso es lo que sucedía en ese momento. Jesús estaba hablando de una cosa, los discípulos preguntaron otra que nada que ver, y Jesús tuvo que salirse del tema y explicar detalladamente la respuesta a las preguntas que hicieron. Pero como Jesús prestaba mucha atención en las palabras que él decía y contaba a las personas y captaba la atención de su público, seguramente en algún momento sacó del tema a relucir, salió del tema, lo mandaron para otro lado y después volvió. Y eso vamos a ver ahora en este pasaje que sigue. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya de este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces Jesús se habrá agarrado la cabeza y dice, pero no entienden lo que les estoy diciendo. ¿Tan duros son? Lo que pasa, queridos amigos y hermanos, es que los discípulos tenían en la cabeza a un Dios vengativo, a un Dios condicional, a un Dios que te ama pero también te odia cuando no le obedeces, un Dios del bien y del mal. Por eso cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús se relaciona con ellos, Jesús derriba barreras, rompe creencias, destruye dogmas y te vuelve la cabeza. Y comienza lo que llamamos la metanoia, cambio de mente o arrepentimiento. Mal traducido como arrepentimiento, ¿no? Entonces, llegando más adelante, Jesús le sigue contestando a Felipe. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Y acá viene lo importante. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Te acuerdas de lo que vimos en las palabras que eran entrar, mimetizarse, fusionarse? El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Muéstranos al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo no son las mías, sino son las que el Padre me dice que diga. Y que el Padre que está en mí hace también las mismas obras que ellos me han visto hacer. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas que he hecho. O sea, si no me creen por el testimonio que doy, lo hablo, sino lo que yo he hecho, los milagros que he hecho, cómo he sanado, cómo he liberado cautivos, cómo he liberado enfermos, cómo he desatado cadenas de personas que estaban atormentadas mentalmente. Eso es lo que son las obras del Padre, las obras de Jesús. Ciertamente les aseguro, eso quiere decir que no hay duda cuando Jesús dice eso, que el que cree en mí, atención, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿A dónde se iba a ir a Jesús? Al Padre. Pero ¿qué quiere decir esa metáfora que Jesús está hablando? O sea, esa manera de explicar algo espiritual en forma de parábola, como siempre tenía la costumbre, y es capo, el mejor maestro con lo que son las parábolas que haya conocido el mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que él iba a dejar su cuerpo, iba a desencarnar, y su espíritu iba a tomar una forma espiritual para lo que llamamos la resurrección. Entonces ahí cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos daremos cuenta de que Jesús al resucitar se transformó su cuerpo en un cuerpo espiritual. Sí, pero uno lo dice, pero Pablo, él resucitó, tenía carne y hueso, sí, pero eso no tiene nada que ver con que no sea un cuerpo material. Aunque sea un cuerpo espiritual, también tiene energía, es materia, pero no es de la misma naturaleza de nuestro cuerpo o del cuerpo. ¿Me explico? Entonces ahí es lo que nosotros nos damos cuenta. Estábamos viendo de que Jesús está hablando de que Él se va a ir y va a ser transformada su naturaleza, o sea, como humano, y va a desencarnar y va a volver a esta tierra, pero que va a volver a los seres humanos. O sea, nosotros. Va a volver a nosotros. Va a volver a nosotros porque nosotros, como dijo Pablo en el texto introductorio, somos templo de Dios, somos habitación divina. En el texto griego dice, somos habitación divina. O sea que el Padre hace habitación en nosotros. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Bueno, sigamos leyendo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, acá está la parte que vamos a explicar. Si ustedes me aman, ¿qué cosa? Obedecerán mis mandamientos, ¿no? Sin embargo, cuando dice allí el texto, si ustedes me aman, en el texto griego dice, como ustedes me aman, creerán en mis enseñanzas, atesorarán, porque guardar es atesorar, llevar en el corazón y prestar atención. Si ustedes me aman, atesorarán mis enseñanzas y las cumplirán. Esos son los mandamientos de Jesús. Pero, hermanos, ¿quieren ver cuáles son los mandamientos de Jesús? Para ello tenemos que ir al contexto de Juan 14 y leer Juan 13, 31 en adelante. Y vamos a leerlo desde aquí, ya que estoy en Juan, para que entendamos el contexto anterior al capítulo 14. Recordemos que no solamente los subtítulos, sino también los capítulos son agregados posteriores. El texto griego no tiene ni capítulos, no tiene comas y tampoco signos de admiración y demás. Todo eso fue agregado para que tenga una coherencia a nuestro idioma español, o el idioma que se pueda traducir, ¿no es cierto?
Por esa razón, muchas veces los subtítulos, hermanos, nos confunden y no entendemos bien lo que quiere decir el pasaje. Pero cuando tenemos en cuenta que el subtítulo está condicionado a la creencia, a la teología de esta persona, o la filosofía, o la cultura, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver la interpretación que se le dio. Bien, sigamos con el texto. Juan 13, 31 en adelante. Y dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado. Dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le darás tu propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Está avisando que se va a ir. ¿Bien? Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde voy yo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Acá están los mandamientos de Jesús, uno de los mandamientos. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Pensaba que eran los 10 mandamientos de Éxodo 20. No, hermanos. La tradición de Moisés no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. A pesar de que Jesús era judío, era un judío muy diferente. Y él no estaba muy de acuerdo con interpretaciones que hicieron de la Torá. De hecho, Jesús incluso dijo de que la Torá debe volver a interpretarse. Debe volver a interpretarse porque la Torá fue mal interpretada de una manera egoísta y de una manera exclusivista. Por esa razón Jesús enseñó una manera diferente de ver las profecías, de interpretar la ley y demás. Por esa razón Jesús es un rabino muy diferente a todos los rabinos conocidos. Muy bien. Entonces, al notar esas cosas, nosotros podemos darnos cuenta de que lo que Jesús quiso enseñar es algo totalmente diferente. Bien. Sigamos leyendo el texto, volvamos ahora a Juan 14. Aquí no tengo los versículos, pero posiblemente Juan 14, 16 es que voy a leer. Muy bien. Si me aman, guardaré mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les daré otro parácletos. Parácletos no significa consolador, ni abogado. Eso es una traducción un poco diferente a lo que quiere decir específicamente. Pueden interpretarse como consolador, no hay ningún problema. Pero en realidad dijo, les buscaré otro de la misma esencia que yo. ¿Cómo? Otro como yo. O sea, que Jesús está demostrando, está enseñando a los discípulos cómo iba a volver en su segunda venida a ellos. Bien, si ustedes me aman, ahí lo dije, ¿no? Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El espíritu de verdad, la palabra espíritu, hermanos y hermanas, está en minúscula. Cuando se escribió o se tradujo o se interpretó este texto, se puso Espíritu Santo en mayúscula para defender o argumentar y probar la existencia de la Trinidad. Muchos quizás ignoran esto, pero la Trinidad es una invención del paganismo en el siglo IV cuando se volvió cristiano. Nosotros nos damos cuenta de algo interesante, que en todo lo que nos han enseñado es mentira, podemos ponerlo de esa manera, pero entendamos que ellos también fueron engañados primero antes de engañarnos a nosotros. ¿Bien? Ahora sigamos con el texto. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a este mundo, vendré con mi trono, mis nubes, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más,
pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta ¿de qué se van a dar cuenta? En aquel día se van a dar cuenta de que Él ya no está. Exactamente eso. En aquel día, cuando Jesús no esté, ellos se van a dar cuenta que Jesús se va a manifestar en ellos. Jesús se va a manifestar en ellos porque ellos van a tener el Espíritu Santo. Y con respecto a eso, queridos amigos y hermanos, he entendido de que el Espíritu Santo es una buena onda o un buen espíritu, una buena actitud. No es otra persona de la Trinidad. Bueno, sin ánimo de ofender la creencia de nadie, lo digo desde mi opinión y mi perspectiva. Yo la entiendo así. Quizás ustedes lo entienden diferente. Pero la Santísima Trinidad, queridos amigos y hermanos, es un dogma de la Iglesia Católica que se copió al cristianismo protestante y hasta el día de hoy siguen creyendo. Pero la Biblia no habla ni enseña de la Trinidad, de Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, eso es un dogma, eso fue inventado. Es una manera de meter la idolatría camuflada de cristianismo. Les pido disculpas, pero es la verdad, es así. Estuvieron creyendo en un dogma fundamentado en una doctrina pagana. Bien, sigamos. Dentro de poco no me verán más. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? Pregunta Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, con respecto al amor. Y el que me ama a mí, mi Padre los amará, y yo también los amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Judas todavía no entendió que cuando ellos se amen, serán la evidencia hasta el mundo que ellos son los discípulos. Si ellos manifiestan el amor que Jesús enseñó, la gente creerá que Jesús fue enviado por Dios y creerá que Él existió y que Él era el Mesías. Por eso dice, ustedes me aman, van a seguir mis instrucciones, mis enseñanzas. Y entonces le dice Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada, nuestra vivienda, nuestra habitación en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Es el contexto totalmente completo de Juan 14, del 1 al 3. Y podemos preguntarnos entonces, con todo lo dicho, lo expuesto, podemos responder la pregunta inicial, que es la siguiente. Y ahí nos damos cuenta que esta pregunta fue con trampa. La pregunta completa es esta. Jesús anunció su segunda venida en este pasaje, o sea, el pasaje de Juan 14, del versículo 1 al 3. Y la respuesta es sí y no. Y van a preguntar por qué sí y por qué no. Muy bien, les digo la parte del sí. Sí anunció la segunda venida de manera espiritual a los corazones de cada ser humano. El centro del mensaje de Jesús a sus discípulos era que Él volvería de manera espiritual a través de su espíritu a sus discípulos, tanto antiguos como los modernos, y a la humanidad en general. De esta manera, el Padre viviente hace morada en nosotros, o podemos decir, hace habitación en su templo viviente, y da a relucir las actitudes divinas, y la más poderosa de todas es el amor, la más importante. Pero uno va a decir, pero eso no es imposible, Pablo, porque hay mucha maldad, hay mucha violación, asesinatos, muertes, guerras. Momentito, momentito. Eso es cierto,
pero tenemos una explicación desde cómo lo veo. ¿Por qué no todos en la autoridad viven esa experiencia y demuestran lo contrario? Porque se les ha presentado por medio de sistemas manipuladores y mentirosos un evangelio distorsionado, un Dios airado, bipolar, un Dios airado, bipolar. Eso produce un rechazo en ellos, en los seres humanos, escepticismo, rebeldía, autodestructiva y destructiva hacia los demás. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros, cuando nosotros damos un mal testimonio de Jesús y del Padre, nosotros nos daremos cuenta de que no estamos presentando el Evangelio, que significa Evangelion, o sea, buenas noticias, buen anuncio, un buen mensaje. El Evangelio son buenas noticias. El condenar a otro, el mandar al infierno a otro, porque no cree como tú, o no cree como yo, es una mala noticia. Es una mala noticia. ¿Por qué? Perdón. Es una mala noticia porque nosotros no tenemos en cuenta de que el Evangelio es buena noticia. La condenación no es buena noticia, pero el Evangelio sí. Y lo que enseñó Jesús es buena noticia. Por esa razón, no debemos juzgar al ateo, al agnóstico, al homosexual, a cualquier persona, incluso al asesino, al militar y lo que sea. Cada uno de ellos tiene un proceso. Me refiero a condenar a ese tipo de personas, pero sí hacerles tomar conciencia de ciertas actitudes que tienen. Bien, pero siempre de una mejor manera para que pueda haber paz y no guerra. Repito, ¿por qué no todos en la actualidad viven esa experiencia? Porque se les ha presentado por medio de la religión, de la sociedad, de la política, en general, un Dios distorsionado, un evangelio distorsionado y una relación con Dios distorsionada. Y por eso prefieren ser ateos, vivir su vida, disfrutar de la vida de la manera que ellos quieren y como pueden, y buscar, si quieren buscar a Dios de la manera que pueden. Hace poco escuchaba al Papa Francisco que decía que todos somos hijos de Dios y que cada uno busca a Dios como puede. Y es cierto, cada uno de nosotros es un hijo e hija de Dios. Bueno, la otra razón por la que sucede esto, de la maldad, del aumento de la guerra, la destrucción y todo lo demás, es que no todos llegamos al arrepentimiento o al cambio de mentalidad, al cambio de frecuencia energética o al cambio de vibración de energía o espiritualidad positiva de la manera que todos lo llegan. O sea, quiere decir que no todos tenemos el mismo proceso de constructivo y espiritual de crecimiento, con las mismas experiencias, con las mismas experiencias. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos un proceso en nuestro tiempo y lugar diferente, en nuestro camino, para conocer a Dios y crecer en nuestra espiritualidad, ya sea que seamos creyentes y no creyentes. Todos venimos de una misma fuente. Todos somos hermanos. Todos somos un pueblo y una raza. Y es la humana, los seres humanos. Todos somos hijos e hijas del Eterno y del Padre Viviente. La parte de la que Jesús no anunció su segunda venida. ¿Y qué segunda venida? Jesús no anunció la segunda venida o el concepto de segunda venida que se enseña en las denominaciones, en especial las sectarias, que están basados en texto prueba y interpretaciones sesgadas por dogmas. De que si tú no te arrepientes, hermano, que si tú no aceptas a Jesús, te vas a ir al infierno, que si no te preparas, no te santificas, si no dejas de pecar, Jesús te va a quemar. Y esto y aquello, puras amenazas
y destructivas. Puros machetes con este libro. Puras metralladoras bíblicas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y Jesús enseñó a amarnos, no a odiarnos. Por la religión, ni por la raza, ni por la identidad de género, ni por la sexualidad, por nada. Somos todos hermanos. Somos una misma raza. Somos un mismo pueblo. Y a veces nos cuesta, y me cuesta entenderlo. Pero esto no solamente es para ustedes, queridos hermanos, también primeramente para mí. El expositor siempre se da con un palo a él, y luego el mensaje se comparte a los demás. Ya para terminar, quiero leer con ustedes la traducción correcta de Lucas 17:21. Y es así: el reino de los cielos no vendrá como un aullido despampanante o un aviso impresionante. Está aquí o está allá. No va a ser así. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Está dentro de mí. Está dentro de ti. Jesús anunció de que Él vendría junto con el Padre a vivir, a hacer morada, a hacer topos en nosotros, a hacer habitación en nosotros. Y mi llamado e invitación es que podamos dejar o podamos sentir a ese Jesús, a esa conciencia divina que está en nuestro interior, hablando y recordándonos: Abba, papito, que tu Padre no te va a dejar de amar y que te ama incondicionalmente, y que Él un día secará todas tus lágrimas y podemos vivir una experiencia mucho más profunda espiritualmente, porque lo veremos cara a cara, tal como Él es, porque nosotros mantenemos nuestra esperanza en Él. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor, o la más poderosa de todas es el amor. Primera de Corintios. Querido amigo, querida amiga, hermano y hermana que te quedas hasta el final, mi deseo y mi deseo para cada uno de ustedes, también aquí en directo, es que dejemos que nuestro oído espiritual se abra y podamos contemplar nuestro mundo interior, en el cual nos encontraremos con Jesús, y Él habitará en nosotros y nosotros en Él, y seremos uno, cumpliendo de esa manera su oración por nosotros, de que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. Vamos a terminar con una oración. Papito, gracias porque nos invitas a que escuchemos y reconozcamos que haces o has hecho habitación en nosotros, que has hecho habitación en cada uno de nuestros hermanos, ya sea creyentes y no creyentes, ya sea de cada uno de nuestros hermanos que somos la humanidad. Bendice a las personas que están aquí presentes aquí en directo y las que van a ver esta presentación por diferido en YouTube, y que recuerden que su Padre les ama incondicionalmente y que nunca va a dejar de hacerlo y que siempre estará con ellos. Gracias por la compañía de tu buena influencia, tu buen espíritu, y por la compañía también de tu amor constante. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y familia del canal, se hizo un poquito largo, pero estamos aquí nuevamente con todos ustedes después de un tiempo larguito, y me da mucho gusto saber que se quedaron hasta el final, y a los que lo han visto por diferido, dejanos un like, nos ayuda muchísimo, porque el algoritmo de YouTube recomienda este mensaje para que lo escuche otra persona que le pueda ayudar. Compártelo con tus amigos, y si tenés preguntas, déjala en los comentarios, que voy a estar muy contento en leerte y en contestarte en el tiempo que tenga para poder hacerlo. Te mando un abrazo grande, un saludo grande para todos los que están viendo esta presentación, y nos vemos en la próxima ocasión para seguir estudiando juntos a la luz de Jesús y poder entender un poquito más
a nuestro Papito del Cielo, que vino a revelarnos que Él nos ama incondicionalmente. Esto te lo digo porque Jesús dijo, y conocerán la verdad del Padre, y la verdad los hará libres. Los hará libres. Muchas bendiciones. Chao, chao.